recobramos el aliento de Catalina Julia María de la Paz o simplemente Catalina Bárcena. Catalina era una mujer muy hermosa, era una mujer muy alegre, muy emancipada, y no es fortuito que siendo tan hermosa e incluso de un vestir muy elegante, Catalina vistió trajes concebidos por importantes diseñadores de la época, tuvo esa posibilidad, además económicamente estaba bien, y fue una figura también nombrada por su elegancia, repito. Cierto es que Catalina deslumbró a dramaturgos de la escena. Algunas de sus obras fueron llevadas al cine. Conquistó el séptimo arte y el corazón de su público fiel. Hoy continuamos reviviendo a Catalina. Segunda parte. Entre los autores que escribieron para ella estuvieron Jacinto Benavente, Pérez Galdós y su mentor y amante Gregorio Martínez Sierra, con quien probó la pantomima representando en 1916 la obra Navidad, cuyos dos primeros actos estaban escritos para música y pantomima, y solo el tercer acto era en teatro hablado. Con Gregorio puso su sensibilidad al ruedo en obras de no solo de este autor que escribía en ocasiones para su lucimiento, en textos como Mamá de 1916, por ejemplo Canción de Cuna de 1928, por solo mencionar algunas que después retomará para algunas versiones cinematográficas. Especial simpatía sintió por Lorca, a quien le estrenó en 1920 El Maleficio de la Mariposa, con vestuarios de Rafael Barras y decorados de Mignoni. Son famosos los versos de Lorca a Catalina. Tu voz es sombra de sueño, tus palabras son en el aire dominio, pétalos de rosas blancas. Tienen tus ojos la niebla de las mañanas antiguas, dulces ojos soñolientos, preñados de lejanía. Con Gregorio viajó nuevamente por toda Latinoamérica y arriba a otras disciplinas como el cine mismo. Ciertamente en 1927 realiza una de las pocas visitas que hace a Cuba, actuando en el Teatro Nacional y logrando un cierto reconocimiento. Es el momento que aprovecha también para llegar hasta la ciudad natal en una especie de nostalgia, ¿no?, por un espacio que no perdía en su memoria. Precisamente en 1927 abandona Cuba y realiza una gira por México, donde tiene, igual en la capital azteca, un éxito estrepitoso. Allí aprovecha la invitación que le realiza una joven muy ambiciosa, con mucha sed por el cine, que se llamaba Cándida Beltrán, y debuta en el cine justamente con esta producción que se intitula El secreto de la abuela. Una cinta silente, obviamente, en la que además hay un pequeño atractivo, que es que Catalina utiliza el maquillaje para interpretar un personaje, la madre de un adolescente llamado Heriberto, un personaje que es una anciana. Aquí evidentemente tiene una buena experiencia, pese a que la cinta fue producida con muy escasos recursos, y será, digamos, algo positivo para ella, porque después asumiría empresas mucho más, digamos, contundentes para su carrera dentro del cine. Poquito después, en 1930, viaja a los Estados Unidos y decide insertarse en Hollywood. Una invitación que le realizan ya no para realizar cintas que eran versiones de los originales norteamericanos. O sea, se filmaba la película con actores de esta nación y posteriormente se realizaban versiones con actores cubanos, latinoamericanos, españoles, en fin, siempre que hablaban el español. Y en este periodo de cine hispanoparlante, ya decía,
ella logra algo que no habían logrado los demás, y es participar en cintas originales, en este caso escritas por Martínez Sierra. De manera que muchos de esos textos que había interpretado en el teatro son llevados al cine, como Mamá, que fue el primero de ellos, que dirigió Benito Perojo, un director importante en ese periodo, hasta incluso la década del 50, que la dirige en esta producción, en la que asume, por cierto, a un personaje que se dedica a visitar salas de juego, un personaje bastante controvertido. Esta experiencia en Hollywood evidentemente fue muy positiva para ella, se sintió maravillada, así mismo lo expresó en la época, y le admiró mucho cómo se trabajaba el sistema de producción en los Estados Unidos. Decía que veía como si fueran hormigueros en la que cada uno asumía como hormigas sus laboreos. Y por supuesto, en este periodo realiza alrededor de 12 cintas producidas y dirigidas, en este caso, fundamentalmente por Benito Perojo, Louis King, que era un actor norteamericano, se dice que castigado, tuvo que asumir la dirección de estos filmes hispanoparlantes, y por supuesto el mismo Martínez Sierra. Ahí estaban entre las más significativas Primavera de Otoño, Canción de Cuna, que ya habíamos mencionado en otro momento. Durante la Guerra Civil Española, las hermanas Catalina y María Luisa Cotera Bárcena se refugian en 1936 en Orán, al norte de Marruecos, gracias al cuñado de Cata, cuyo padre era presidente de la Sociedad de Ingenieros Industriales del puerto de Barcelona. Pero para quien aprendió de León Tolstoy que no hay más que una manera de ser feliz, vivir para los demás, escapa a Marsella, al sur de Francia, y de ahí a Buenos Aires. En 1947 regresa a España, y en España se reactiva y comienza a intervenir en numerosas producciones teatrales, básicamente, no tanto cinematográficas. De hecho, crea una compañía propia cómico-dramática española, donde asume, por supuesto, las puestas, ya en calidad también de directora, de aquellos textos escénicos que mejor le habían popularizado entre los públicos. Sin embargo, ya a inicios de la década de 1950, la actriz decide tomar un respiro casi definitivo, retirarse y disfrutar de la pequeña fortuna y de su hija, a la que había podido dedicar realmente en muy poco tiempo. Y todavía joven, evidentemente ya había abandonado la escena, aunque circunstancialmente aceptó algunos roles pequeños, como por ejemplo en el cine en 1961, una producción, Adiós Mimi Pompón, en la que interpreta un pequeñísimo personaje donde todavía se muestra toda hermosa y con una frescura histriónica, una cinta que dirigió Luis Marquina, que también fue un director importante del cine español. En Argentina alternó el teatro con el cine, pero su estilo interpretativo, su voz en falsete y movimientos ampulosos la fueron marcando como menos adecuada para el cine, por lo que abandonó este medio para siempre, con la excepción de un papel episódico, Adiós Mimi Pompón, de 1960, bajo la dirección de Luis Marquina. Un año después de su regreso a Madrid, en 1947, funda la Compañía Cómico-Dramática Española. Luego de estos esporádicos momentos, la actriz vuelve al silencio, y no es hasta 1971 que recibe otro importante reconocimiento, que es el Premio Nacional de Artes Escénicas, o sea, de teatro, que se entrega en España a esas figuras trascendentes para la escena de esta nación. Lamentablemente creo que un premio bastante tardío, que puedo disfrutar en un periodo muy corto, puesto que en 1978 muere, dejándonos ese sabor de alguien que, aunque muy desconocido, el público cienfueguero y nacional cubano no ha tenido acceso a sus producciones cinematográficas, que es lo que nos queda en definitiva. Y de hecho en las redes, en la internet, en todos estos sitios, hay muy pocos filmes rescatados que nos la puedan validar en tanto actriz. De manera que esa es una deuda para los investigadores
y es también una deuda en particular para los cienfuegueros que en sus espacios, en la defensa de esos grandes actores sureños, aunque estén en la distancia, se han realizado para homenajear y para un poco marcar esa identidad cienfueguera y esa cultura que nos pertenece y que nos define en tanto localidad y en tanto nación. En agosto de 1978, después de saberse dueña del Premio Nacional de Teatro en España en 1972, después de ser la primera actriz de habla castellana en Hollywood, después de dar a luz a sus dos hijos, Fernando y Katia, sus ojos verdes se cerraron a la luz del sol, pero no a los libros dorados de las tablas y el celuloide, ni a los nacidos aquí en Cienfuegos, donde ella aún brilla con luz propia.